La liturgia de la Iglesia, relación de diaconía y liturgia. El ministerio del diácono se caracteriza por el ejercicio de los tres mureras propios del ministerio ordenado, según la perspectiva específica de la diaconía. El munus reyendi se ejerce en la dedicación a las obras de caridad y asistencia y en la animación de comunidades o sectores de la vida eclesial, específicamente en lo que concierne a la caridad. Este es el ministerio más característico del diácono. El docendi. El diácono está llamado a proclamar la escritura e instruir y exhortar al pueblo. Esto se expresa por la entrega del libro de los evangelios prevista en el rito mismo de la ordenación. Cree en lo que lees, enseña lo que crees y vive lo que enseñas. El munus sanctificandi del diácono, su ministerio litúrgico, y es que se va a tratar en esta exposición. La caridad, la palabra y liturgia están muy relacionadas como un bucle que se retroalimenta. La liturgia no es un show, no es un espectáculo que necesite directores geniales y actores de talento. La liturgia no vive de sorpresas simpáticas, de ocurrencias cautivadoras, sino de repeticiones solemnes. En lugar de esto, la rebelión contra lo que se ha llamado vieja rigidez rubricista, a la que se acusa de ahogar la creatividad, ha sumergido la liturgia en la vorágine del hazlo como quieras, y así, poniéndola al nivel de nuestra mediocre estatura, no se ha hecho otra cosa que trivializarla. Benedicto XVI. Puesto que la liturgia es la máxima expresión del misterio de Cristo, conociendo adecuadamente la liturgia podremos amar más a Cristo y responder mejor a todas las exigencias de la vida cristiana. De lo solemne a lo ridículo, solo hay un paso. Según el Directorio para el Ministerio y la Vida de los Diáconos Permanentes de la Congregación para la Educación Católica, la Congregación para el Clero, del 28 al 36, el diácono recibe el sacramento del orden para servir en calidad de ministro a la santificación de la comunidad cristiana. Al ministerio del obispo y subordinadamente al de los presbíteros, el diácono presta una ayuda sacramental, por lo tanto, intrínseca, orgánica, inconfundible. El punto 28 reza que resulta claro que su diaconía ante el altar, por tener su origen en el sacramento del orden, se diferencia esencialmente de cualquier ministerio litúrgico que los pastores puedan encargar a fieles no ordenados. Por otro lado, el ministerio litúrgico del diácono se diferencia también del ministerio ordenado sacerdotal. El diácono no está en condiciones de realizar el misterio, sino que por una parte representa efectivamente al pueblo fiel, le ayuda en modo específico a unir la oblación de su vida a la oferta de Cristo, y por otro sirve en nombre de Cristo mismo, a hacer partícipe a la Iglesia de los frutos de su sacrificio. Punto 29. Cada celebración litúrgica en cuanto obra de Cristo sumo y eterno sacerdote y de su cuerpo, que es la Iglesia, es una acción sagrada por excelencia cuya eficacia con el mismo título y el mismo grado no le iguala ninguna otra acción de la Iglesia. La liturgia es fuente de gracia y de santificación. Su eficacia deriva de Cristo Redentor y no se apoya en la santidad del ministro. Esta certeza hará humilde al diácono, que no podrá jamás comprometer la obra de Cristo y al mismo tiempo le empujará a una vida santa para ser digno ministro de Cristo. Las acciones litúrgicas, por tanto, no se reducen a acciones privadas o sociales que cada uno puede celebrar a su modo, sino que pertenecen al cuerpo universal de la Iglesia. Los diáconos deben observar las normas propias de los santos misterios con tal devoción que lleven a los fieles a una consciente participación que fortalezca su fe de culto a Dios y santifique a la Iglesia. Sean siempre fieles en cuanto se pide los libros litúrgicos sin agregar, quitar o cambiar algo por propia iniciativa. Manipular la liturgia equivale a privarla de riqueza del misterio de Cristo que existe en ella y podrá ser un signo de presunción delante de todo aquello que ha establecido la sabiduría de la Iglesia.
Limítense, por tanto, a cumplir todo y solo aquello que es su competencia. Lleven dignamente los ornamentos litúrgicos prescritos. La dalmática, según los diversos y apropiados colores litúrgicos puestos sobre el alba, el cíngulo y la estola, constituyen el hábito propio. La dalmática, ¿cuándo se utiliza? Nos encontramos a los diáconos revestidos sin dalmática, tan solo con alba y estola cruzadas sobre aquella. Tal vez porque el Ordo Missae de 2002 se contemplaba la omisión de la dalmática. Decía, las ropas propias del diácono son alba, estola y dalmática, considerada la vestidura propia esencial del diácono, pero que puede omitirse por necesidad o rango inferior de solemnidad. Pero en la Instrucción Redemptoris Sacramentum de 2004 se recalca que la vestidura propia del diácono es la dalmática puesta sobre el alba y la estola. Para conservar la insigne tradición de la Iglesia es recomendable no usar la facultad de omitir la dalmática. Por eso, siempre que se disponga de ella, hay que utilizarla en todo. El diácono, con el obispo y el presbítero, es ministro ordinario del bautismo. Es propio del diácono proclamar la Divina Escritura. El diácono, desde el momento de su ordenación, ya recibe del obispo, sucesor de los apóstoles, el mandato de anunciar el Evangelio. Esto conlleva un cambio en lo más profundo de su ser. La persona del diácono, el soplo del Espíritu Santo, se une ahora a su aliento físico para que lo que predique y enseñe no sea mera voz humana. Desde ahora la prédica y enseñanza del diácono ha de ser voz de Cristo, Dios y hombre verdadero. Aunque concelebren sacerdotes, debe proclamar el diácono, no por presidencia, sino por... En cuanto ministro ordinario de la Sagrada Comunión, la distribuye durante la celebración o fuera de ella, y la lleva a los enfermos también en forma. El diácono es asimismo ministro ordinario de la exposición del Santísimo como sacramento y de la bendición. Le corresponde presidir eventuales celebraciones dominicales en ausencia del presbítero. El punto 33. Los casados pueden ser de gran ayuda al proponer la buena nueva sobre el amor conyugal, las virtudes que lo tutelan en el ejercicio de una paternidad cristiana y humanamente responsable. Corresponde también al diácono, si recibe la facultad de parte del párroco del ordinario del lugar, presidir la celebración del matrimonio extramisam e impartir la bendición nupcial en el nombre. 35. Los diáconos tienen la obligación establecida por la Iglesia de celebrar la liturgia de las horas, con la cual el cuerpo místico se une a la oración que Cristo cabeza eleva al Padre. Conscientes de esta responsabilidad, celebrarán tal liturgia cada día, según los libros litúrgicos aprobados y en los modos determinados por la Conferencia Episcopal. Buscarán promover la participación de la comunidad cristiana en esta liturgia, que jamás es una acción privada, sino siempre un acto propio de toda la Iglesia, también cuando la celebración es individual. Buscarán promover la participación de la comunidad cristiana en esta liturgia, que jamás es una acción privada. Una de las promesas que se realizan en la ordenación es comprometerse a rezar la liturgia de las horas según mande la Conferencia Episcopal, que en España son laudes y vísperas. Bendita obligación, cuánto bien me ha hecho y creo que ha hecho nuestro matrimonio al rezar todas las tardes con mi mujer los salmos, meditar la lectura y pedir por todos los que tenemos en mente. El 36. El diácono es ministro de los sacramentales, es decir, de aquellos signos sagrados por medio de los cuales, con una cierta imitación de los sacramentos, son significados y por intercesión de la Iglesia se obtienen sobre todo efectos espirituales. Le corresponde presidir las exequias, celebraciones sin la Santa Misa y el rito de la sepultura. La vigilia pascual, el diácono encabeza entonces el grupo de la iglesia oscuras comparada a la entrada de la iglesia para proclamar luz de Cristo. El ministro más a menudo asociado con Cristo es el diácono. Por esta razón el diácono se le confía el gran signo de Cristo resucitado, el cirio pascual. La rúbrica de la tercera edición de Misal Romano dicen que el diácono coloca el cirio pascual junto al ambón en el centro del santuario. Dada la historia del rito, es comprensible la preferencia por la colocación del cirio cerca del ambón, desde donde el diácono después de anunciar el Evangelio. El cirio se coloca cerca por dos razones: por propiciar la luz sagrada de Cristo, que permitirá al diácono ver el texto del Evangelio, así como asociar Cristo, nuestra luz, con su Evangelio.
La actual instrucción general enseña: cuando las Sagradas Escrituras se leen en la Iglesia, Dios mismo habla a su pueblo y Cristo presente en su palabra anuncia. Los ritos previos a la anotación del exulten son paralelos a los ritos seguidos antes de la proclamación del Evangelio, cuando se pide la bendición, que el Señor esté en tu corazón, en tus labios, para que puedas anunciar su Evangelio, y después también el pregón pascual, en el nombre del Padre, del Hijo y del... La conexión se produce durante la bendición del agua, utilizar por el bautismo en la vigilia de Pascua. Durante siglos fue el diácono quien tomaría el cirio pascual y lo baja en el agua mientras el obispo reza: te rogamos que el poder del Espíritu Santo, Señor, descienda a través de su Hijo la plenitud de esta fuente, de manera que todos los que han sido sepultados con Cristo por el bautismo en la muerte quedan subir de nuevo a la vida con Él, que vive y reina por la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Una vez más vemos una clara conexión en la tradición entre Cristo, la cruz, el Evangelio y el diácono, paralelos entre el pregón pascual. Homilía: a pesar de que se determine que el sacerdote que preside la Eucaristía hace la homilía, sino que también puede ser hecho por el diácono, según lo previsto. Ministro de la sangre de Cristo: tal vez lo más conocido del servicio de desempeño del diácono en la misa es la proclamación del Evangelio, pero también realiza otro oficio clave, y es el ministro encargado del cáliz. Por eso el directorio de los diáconos reza: en el altar desarrolla el servicio del cáliz y del líquido. Cuando el diácono eleva el cáliz que aporta la sangre de Cristo durante la doxología final de la plegaria eucarística, no lo hace como ayuda al celebrante, ni tampoco como detalle que rehace la ceremonia, sino como desempeño de un ministerio que le es propio, y por eso el cáliz solo lo debe de acercar el diácono, exactamente igual que la exclusividad ministerial para proclamar el Evangelio es portar el cáliz, no por presidencia, sino por oficio. Los diáconos siempre deben comulgar bajo las dos especies y ellos son los que suman la sangre. Es conocida la relación alegórica entre los ángeles y los diáconos, en cuanto que los ángeles anuncian a Dios y los diáconos anuncian la palabra de Dios. Por eso no es difícil encontrarnos en pinturas de antiguos ángeles revestidos con dalmáticas, pues no solo es una similitud en el anuncio, sino que también una relación alegórica en su ministerio con el cáliz, ya que el ángel fortalece a Jesús ayudándole durante su pasión, apareciendo cuando Cristo pide al Padre que se aleje de sí ese cáliz. Jesucristo, con gotas de sangre sobre su frente, es ayudado por el ángel a beber ese cáliz de signo divino del Padre, algo que con similitud realizan los diáconos con los fieles en la Eucaristía: les acercan la copa de la salvación invocando el nombre de Jesús. Surgen preguntas de ¿dónde se sitúan los diáconos en la procesión? Los primeros. Solemos verle los primeros situados delante de los presbíteros y obispos. El ceremonial de los obispos, en su punto 28, dice que el orden de la procesión es turiferario, crucifero, diácono con el Evangelio, diáconos de dos en dos, presbíteros de dos en dos, obispos, seguido de dos diáconos. Por eso siempre van los últimos, ligeramente detrás del que preside. Si hay más de dos, como dice la instrucción general del misal romano, el diácono asiste al sacerdote y éste siempre a su lado, a menos que lleve el evangelario, en cuyo caso va adelante. ¿Dónde se sientan? Se les suele ver sentados en zona auxiliar del presbiterio junto a los acólitos, pero nos dice también el ceremonial: al llegar el obispo al altar entrega el báculo y deja la mitra al ministro. Con los diáconos y ministros hace referencia al altar, sube al altar y uno a uno con los diáconos lo besa. Los obispos van a la cátedra, dos diáconos, uno al lado de cada cátedra, algo separado, listos para servir al obispo. Si no hay diáconos, dos presbíteros con celebrante
Si hay uno, a su por lo que se sientan siempre junto al que preside. Diácono, diaconado, diaconía.